Nueva York, la ciudad que nunca duerme, pero ¿y si te dijera que guarda secretos que nadie conoce? Pasadizos ocultos, conspiraciones olvidadas y misterios que han moldeado su historia durante siglos. Hoy, descubrirás la Nueva York secreta, la otra cara de la Gran Manzana. Los primeros asentamientos y la llegada inglesa. Nueva Ámsterdam, 1624. Caminamos por calles embarradas de un pequeño asentamiento holandés. Los Lenape conviven con los primeros colonos, entre trueques y tensiones sobre tierras. La ciudad es joven, precaria, pero llena de ambición visual. Gobernador Stuyvesant, 1647. Peter Stuyvesant impone disciplina y leyes estrictas, construye murallas y fortalece el puerto. La ciudad comienza a estructurarse bajo autoridad, pero la diversidad y el comercio desafían su control. Los ingleses toman Nueva Ámsterdam y la renombran Nueva York. Cambian leyes y costumbres, pero el espíritu mercantil se mantiene. La ciudad aprende a vivir entre lealtad a la corona y aspiraciones propias. Conflicto, independencia y ocupación británica. Tensiones y conspiraciones, 1765. 1775. Los impuestos y restricciones generan tensión entre comerciantes y autoridades. La ciudad se convierte en tablero de estrategias entre patriotas y leales, con reuniones clandestinas y rumores que atraviesan tabernas y mercados. Declaración de Independencia y Ocupación Británica, 1776-1777. La ciudad es tomada por el general Howe. Uniformes rojos marchan por Manhattan. Patriotas deben actuar en secreto. La vida diaria continúa, pero bajo vigilancia y riesgo constante. Reconstrucción post-ocupación, 1783. Tras la retirada británica, Nueva York se encontraba en un momento crucial. Las calles estaban llenas de escombros, los muelles dañados amenazaban el comercio y muchos talleres habían quedado destruidos o abandonados. Pero la ciudad no se rindió. Comerciantes, artesanos, familias y autoridades locales se unieron para reconstruir cada rincón, levantando viviendas, reparando almacenes y reactivando los talleres que daban vida a la economía urbana. Cada ladrillo colocado, cada barco reparado en los muelles, era un símbolo de resiliencia y de la capacidad de la ciudad para superar la adversidad. Sin embargo, la reconstrucción no era solo física. La población enfrentaba desigualdades profundas. Mientras los comerciantes y banqueros recuperaban su riqueza y reconstruían sus negocios, los obreros, artesanos y comunidades más pobres debían sobrevivir entre enfermedades recurrentes, hambre y condiciones precarias. La fiebre amarilla y otras epidemias recordaban constantemente que la ciudad, a pesar de su fuerza y ambición, era vulnerable y frágil. Cada crisis sanitaria se mezclaba con los desafíos económicos, sociales y políticos, recordando que la Nueva York emergente debía aprender a proteger tanto su infraestructura como a sus habitantes. Aún así, la ciudad demostraba su espíritu único. Plazas, mercados y talleres se llenaban nuevamente de actividad, las tabernas y cafés se convertían en centros de debate, y la vida cultural empezaba a florecer con teatros, escuelas y bibliotecas que difundían ideas y fortalecían la comunidad. Nueva York, reconstruyéndose de cada caída, estaba aprendiendo que su grandeza no solo residía en los muelles o en los barcos que surcaban el río, sino en la capacidad de su gente para levantarse de las crisis y enfrentar cada desafío con creatividad, solidaridad y determinación. Auge urbano y diversidad cultural. Expansión y barrios culturales, 1785-1795. La ciudad crece impulsada por una constante ola de inmigración europea. Alemanes, irlandeses y franceses llegan al puerto con pocas pertenencias, pero con oficios, costumbres y esperanzas que pronto comienzan a transformar el paisaje urbano. Los alemanes establecen comunidades organizadas, levantan escuelas, iglesias y talleres donde se habla su lengua y se preservan sus tradiciones. Los irlandeses, marcados por la dureza del trabajo y la necesidad, se concentran en los barrios populares, aportando mano de obra esencial para la construcción de calles, muelles y viviendas. Los franceses introducen cafés, salones culturales y espacios de debate donde la música, la literatura y las ideas políticas encuentran un nuevo hogar. Cada comunidad deja su huella en la ciudad. Los idiomas se mezclan en los mercados, los acentos resuenan en las tabernas y los oficios se transmiten de generación en generación.
Panaderos, carpinteros, herreros, comerciantes y marineros convierten a Nueva York en un organismo vivo, en constante movimiento. Esta diversidad no solo enriquece la vida cotidiana, sino que también impulsa el comercio. Nuevas rutas, productos y conexiones internacionales fortalecen la economía y posicionan a la ciudad como un punto clave del intercambio atlántico. La cultura y el comercio prosperan al mismo tiempo, alimentándose mutuamente. Mientras los muelles se llenan de mercancías y los talleres trabajan sin descanso, teatros, bibliotecas y espacios de reunión comienzan a florecer. Nueva York deja de ser solo un puerto estratégico para convertirse en un crisol cultural, donde la convivencia, el conflicto y la cooperación entre comunidades forjan un tejido urbano complejo, vibrante y lleno de contrastes, destinado a definir el carácter único de la ciudad en los siglos por venir. Epidemias, incendios y resiliencia. La fiebre amarilla y la viruela golpean la ciudad de forma periódica, sin aviso, dejando a su paso calles silenciosas, hogares marcados por el duelo y hospitales desbordados. Cada brote recuerda la fragilidad de la vida urbana, la falta de conocimientos médicos y las limitaciones de una ciudad que crece más rápido que su capacidad para proteger a sus habitantes. El miedo se extiende con la misma rapidez que la enfermedad. Mercados vacíos, talleres cerrados, barcos en cuarentena y familias enteras obligadas a huir o aislarse. A estas tragedias se suman los incendios, enemigos constantes de una ciudad construida en gran parte con madera. Una chispa basta para que barrios enteros desaparezcan en cuestión de horas. Las llamas devoran casas, almacenes y muelles, iluminando la noche con un resplandor que anuncia pérdida y desesperación. Sin embargo, cuando el humo se disipa, la ciudad no se rinde. Los ciudadanos regresan a las ruinas, limpian escombros, levantan nuevas paredes y rediseñan calles y edificios con materiales más resistentes. De cada desastre surge una transformación. Se amplían las calles, se refuerzan los muelles, se construyen edificios de ladrillo y se organizan brigadas para enfrentar futuras emergencias. La experiencia del dolor y la reconstrucción moldea el carácter colectivo de la ciudad. La resiliencia deja de ser una reacción ocasional y se convierte en una identidad urbana, una forma de existir. Nueva York aprende a vivir con la crisis, a adaptarse y a avanzar, forjando un espíritu indomable que marcará su historia para siempre. Comercio y secretos invisibles. Los comerciantes más influyentes comienzan a organizar redes comerciales cada vez más sofisticadas. Ya no se trata solo de vender y comprar mercancías, sino de controlar rutas marítimas, flujos de información y alianzas estratégicas que atraviesan el Atlántico. Cartas cifradas, acuerdos verbales y sociedades discretas permiten asegurar ventajas económicas en un entorno donde la competencia es feroz. Los muelles, los almacenes y las oficinas comerciales se convierten en nodos de un sistema complejo, donde cada movimiento está cuidadosamente calculado. Pero junto al crecimiento económico surge algo más difícil de ver. Documentos desaparecen de escritorios y cofres cerrados, solo para reaparecer tiempo después en lugares insospechados, entre cargamentos de mercancía, ocultos en dobles fondos de barriles o guardados en pasadizos olvidados bajo la ciudad. Mapas antiguos, contratos y correspondencia codificada circulan en silencio, pasando de mano en mano sin dejar rastro oficial. Nadie habla abiertamente de ello, pero todos saben que existe una red paralela que opera fuera de la vista pública. Así, la ciudad muestra una prosperidad externa que deslumbra a visitantes y recién llegados, mercados llenos, barcos abarrotados y edificios que crecen en altura. Sin embargo, bajo esa apariencia de orden y progreso, Nueva York se mueve también en sombras. Misterios ocultos, decisiones tomadas en secreto y fuerzas invisibles influyen en su destino, recordando que la historia de la ciudad no solo se escribe a la luz del día, sino también en la penumbra de sus muelles, callejones y archivos olvidados. El siglo XIX y los secretos que despiertan. Modernización urbana, 1800-1810. Las calles comienzan a pavimentarse, reemplazando el barro y el polvo por superficies más firmes que permiten el tránsito constante de carretas, comerciantes y peatones. Los edificios crecen en altura, levantados con ladrillo y piedra, proyectando una nueva imagen de solidez y ambición. Puentes, muelles reforzados y talleres modernos redefinen el paisaje urbano, marcando el paso de una ciudad colonial a un centro urbano en plena transformación. Cada obra refleja el deseo de avanzar,
de dejar atrás la fragilidad del pasado y construir un futuro más estable. La ciudad alcanza un dinamismo económico y cultural sin precedentes. Los mercados rebosan de actividad, los talleres trabajan sin descanso y el puerto se convierte en una puerta abierta al mundo. El comercio internacional impulsa nuevas oportunidades, mientras teatros, bibliotecas y espacios de reunión comienzan a multiplicarse, alimentando una vida cultural cada vez más rica y diversa. Las ideas circulan con la misma velocidad que las mercancías, conectando a Nueva York con corrientes intelectuales y artísticas de otras regiones. En este crecimiento, inmigrantes y comunidades afrodescendientes desempeñan un papel esencial. Los recién llegados aportan mano de obra, conocimientos y tradiciones que sostienen la expansión urbana, mientras las comunidades afrodescendientes, libres y esclavizadas, contribuyen de manera decisiva a la construcción, el comercio y la vida cultural de la ciudad. A pesar de enfrentar desigualdades y limitaciones, su presencia moldea el ritmo cotidiano de Nueva York, convirtiéndola en una ciudad viva, compleja y profundamente humana, donde el progreso se construye a partir del esfuerzo colectivo y la diversidad. Descubrimiento de secretos, incendio de 1803. Un incendio, surgido en apariencia como otro accidente más en una ciudad acostumbrada al peligro, cambia para siempre la forma en que Nueva York se mira a sí misma. Las llamas devoran almacenes y viviendas antiguas, pero al caer los muros carbonizados quedan al descubierto pasadizos ocultos, corredores olvidados que habían permanecido sellados desde los primeros años de la colonia. Bajo el suelo que miles pisan a diario, emerge una ciudad paralela, construida en silencio por generaciones que nunca dejaron constancia oficial de su existencia. Entre los escombros aparecen documentos ennegrecidos por el humo, mapas incompletos, cartas escritas con urgencia y símbolos que no figuran en los registros públicos. Los nombres que se repiten pertenecen a comerciantes influyentes, funcionarios coloniales y sociedades discretas que operaron al margen de la ley visible. Lo que parecía una ciudad forjada únicamente por comercio, puertos y tratados comienza a revelar una historia subterránea de pactos secretos, traiciones y decisiones tomadas en la sombra, cuyas consecuencias aún laten en la vida cotidiana. A medida que estas revelaciones se conectan con disputas actuales, la ciudad comprende que su destino no depende solo de rutas comerciales o cambios políticos. Nueva York se enfrenta a una herencia más profunda, un pasado que se resiste a permanecer enterrado. Los misterios antiguos reclaman atención, y la ciudad, erigida sobre capas de historia no resuelta, entiende que para avanzar deberá mirar de frente aquello que durante décadas prefirió ignorar. Vida cotidiana y vigilancia invisible. La prosperidad avanza a la vista de todos, reflejada en almacenes llenos, puertos saturados de mercancías y calles cada vez más transitadas. Sin embargo, esa abundancia no se distribuye de manera equitativa. Mientras algunos prosperan con rapidez, otros sobreviven en los márgenes, atrapados entre trabajos precarios, enfermedades recurrentes y una ciudad que crece sin detenerse a mirar atrás. La riqueza y la carencia caminan juntas, separadas apenas por unas cuantas calles, creando un contraste permanente que define el pulso urbano. En este escenario desigual, el misterio se vuelve parte del paisaje. Reuniones discretas se celebran lejos de la mirada pública, documentos cambian de manos sin dejar rastro y decisiones cruciales se toman en espacios cerrados, iluminados por velas y silencios calculados. Cada acuerdo comercial y cada movimiento político adquieren un peso mayor, porque no solo responden a intereses visibles, sino también a fuerzas ocultas que operan desde las sombras. Lo que se firma de día encuentra su verdadero significado de noche. Así, la ciudad aprende que su rumbo no se decide únicamente en los mercados ni en los salones oficiales. Nueva York es moldeada por secretos acumulados, conspiraciones silenciosas y pactos que nunca llegan a los registros históricos. Bajo la superficie de la prosperidad, una red invisible influye en su destino, recordando que el poder, cuando no se ve, suele ser el más duradero. ¿El enigma despierta? Hacia el año 1810, cuando la ciudad parece haber dejado atrás su etapa más frágil, un misterio largamente oculto comienza a salir a la luz. No aparece de golpe, sino en fragmentos dispersos, un documento encontrado en un archivo mal clasificado, un mapa incompleto hallado detrás de una pared antigua, un pasadizo redescubierto durante una obra de ampliación. Cada hallazgo parece aislado, pero juntos dibujan una historia que nunca fue contada de manera oficial.
Los símbolos que se repiten, las firmas borradas y las referencias cruzadas apuntan a decisiones tomadas en los primeros asentamientos, cuando la ciudad aún se debatía entre potencias coloniales y ambiciones privadas. Aquellos acuerdos secretos, diseñados para asegurar control, riqueza y poder, habrían sobrevivido al paso de los gobiernos y a los cambios de bandera. Lo que comenzó como una necesidad de supervivencia colonial se transformó en una red de influencia persistente, capaz de adaptarse a cada nueva etapa histórica. A medida que investigadores, comerciantes y autoridades comienzan a unir las piezas, Nueva York se enfrenta a una verdad inquietante. La ciudad que creció sobre el comercio, la inmigración y el progreso también fue moldeada por conspiraciones silenciosas que cruzaron generaciones. El pasado ya no puede permanecer enterrado, y la revelación de estos secretos amenaza con redefinir no solo la historia conocida, sino el futuro mismo de la ciudad. Tensión y revelación parcial. La ciudad se encuentra ante un desafío invisible, uno que no se manifiesta en guerras abiertas ni en crisis económicas evidentes. Es un reto más profundo, tejido en silencio, donde comercio, política, cultura e historia convergen en un mismo punto. Cada decisión tomada en un despacho, cada acuerdo sellado en un muelle y cada innovación cultural parecen resonar con ecos de un pasado que aún no ha sido resuelto. Nueva York avanza, pero lo hace sobre capas de historias entrelazadas que se niegan a desaparecer. Las calles, transitadas a diario por miles de personas, guardan más de lo que muestran. Bajo los adoquines se extienden túneles olvidados, detrás de fachadas respetables se esconden archivos no oficiales. En talleres aparentemente comunes se transmiten relatos, símbolos y claves que han sobrevivido generación tras generación. Nada es completamente casual. Cada rincón de la ciudad podría ocultar un secreto capaz de alterar el equilibrio de poder, reescribir episodios del pasado o desviar el rumbo del futuro. En este cruce de fuerzas visibles e invisibles, Nueva York comprende que su destino no está únicamente en manos del progreso material. La verdadera prueba consiste en reconocer lo que yace oculto, en decidir si los secretos deben permanecer enterrados o salir a la luz. La ciudad, construida sobre misterio y ambición, se prepara para enfrentar la verdad, sabiendo que revelarla podría transformarla para siempre. Un ruido desconocido irrumpe en la quietud nocturna, emergiendo desde un pasadizo olvidado bajo los muelles principales. No es el crujir habitual de la madera ni el golpe del agua contra los pilotes. Es un sonido profundo, irregular, como si algo antiguo despertara tras siglos de silencio. Los trabajadores se detienen, las luces de las lámparas tiemblan y el aire se vuelve denso, cargado de una inquietud que nadie logra explicar. La cámara se adentra en la oscuridad, avanzando lentamente por túneles estrechos y húmedos, donde las paredes conservan marcas de herramientas coloniales y símbolos grabados con intención ritual. El suelo está cubierto de polvo y restos del pasado, pero también de huellas recientes, señales de que alguien ha regresado a este lugar prohibido. A ambos lados aparecen cofres cerrados con herrajes oxidados, documentos envueltos en telas descompuestas, mapas trazados a mano que no figuran en ningún archivo oficial. Cada objeto parece contener fragmentos de una verdad cuidadosamente ocultada. Los símbolos antiguos se repiten, conectando épocas distintas en un mismo lenguaje secreto. No pertenecen a una sola cultura ni a una sola generación, sino a una red que ha atravesado siglos, adaptándose a cada cambio de poder. En ese espacio enterrado bajo la ciudad, se percibe una presencia que no necesita forma para imponerse. Algo poderoso, invisible y antiguo está a punto de emerger, dispuesto a alterar el curso de Nueva York de manera irreversible. La ciudad, ajena en la superficie, se encuentra al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. El pasado y el futuro de Nueva York convergen en un instante suspendido. La ciudad, orgullosa y ambiciosa, debe enfrentar lo que ha permanecido oculto durante siglos. Estará preparada para descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, por caminar con nosotros entre sombras, secretos y los cimientos ocultos de una ciudad que nunca dejó de transformarse. Si esta historia despertó tu curiosidad, te invitamos a suscribirte, a compartir este video con quienes aman descubrir lo que no siempre se cuenta, y a dejar tu comentario y tu like para seguir construyendo juntos esta comunidad. Nueva York está hecha de historia, de memoria y de misterio, y mientras alguien esté dispuesto a escuchar, sus secretos seguirán vivos.